En el intrincado escenario político argentino, los representantes de Javier Milei y los gobernadores protagonizaron una sorprendente tregua en la Casa Rosada, dando lugar a la resurrección de la ley Ómnibus. Esta reunión, caracterizada por su tono respetuoso y cordial, se convirtió en el punto de partida para la reconstrucción de la confianza y el establecimiento de las bases de un incipiente acuerdo. Nicolás Posse, figura con influencia en el entorno de poder de Milei, desempeñó un papel destacado. Sentado en la cabecera de la mesa, tomó el micrófono tras estrechar la mano de cada uno de los líderes presentes en el Salón Eva Perón, donde se llevó a cabo la tan esperada reunión. Para muchos de los mandatarios, fue la primera vez que escucharon la voz del jefe de gabinete, quien se erigió como el interlocutor con el poder de decisión necesario para llevar a cabo las negociaciones. A lo largo de las 4 horas de deliberación, Posse estuvo acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, artífice del Pacto de Mayo, una estrategia política clave de Milei para garantizar la gobernabilidad mientras avanza en su ambicioso plan de ajuste fiscal para combatir la inflación. También participaron los secretarios José Relandi, Lisandro Catalán y Carlos Guberman, este último enviado por Luis Toto Caputo, titular del Palacio de Hacienda. Su tarea consistió en abordar las preocupaciones expresadas por los líderes provinciales y atender las demandas de compensación por los recortes de fondos. Mientras tanto, el presidente se mantenía recluso en la residencia de Olivos, a 17 kilómetros de una cumbre política de alto voltaje. Desde el inicio de la reunión, Posse presentó la nueva versión de la ley Bases. Después del fracaso en el intento de aprobar los detalles del megaproyecto en la Cámara de Diputados, el presidente elaboró ahora una propuesta más concisa, con alrededor de 190 artículos. Esta incluía el núcleo económico del paquete de reformas, abarcando las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones, con una lista reducida de empresas públicas, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas, así como la reforma en hidrocarburos y el régimen de incentivos para grandes inversiones, RIGI. Además, Posse y los representantes de Milei comunicaron a los gobernadores la intención de impulsar, dentro de la ley Ómnibus, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta estaría vinculada a un ajuste mensual por IPC a partir de abril, prometiendo también una recomposición del 10%. Se discutió la posibilidad de incluir un componente relacionado con la promoción del empleo registrado, es decir, la creación de un nuevo régimen de blanqueo laboral. A pesar de los recientes desencuentros entre Milei y los gobernadores debido a los recortes de fondos, la reunión se desarrolló en un ambiente cordial. Hubo intercambios enérgicos y diversos reclamos por parte de los gobernadores sobre el impacto del ajuste en sus provincias. Hay que volver al diálogo y salir de las redes sociales, expresó uno de los líderes del PJ. En un intento de superar las diferencias, Posse y los gobernadores acordaron la creación de 2 comisiones, una económica y otra política, para avanzar en la redacción de la nueva ley. Las primeras reuniones están programadas para la próxima semana, aunque Posse insistió en la necesidad de celeridad en la aprobación de las reformas. Los gobernadores más conciliadores se mostraron satisfechos con la apertura al diálogo del gobierno. Consideran que la nueva versión de la Ley Bases tiene posibilidades de obtener los apoyos necesarios para recibir la aprobación en la Cámara de Diputados y sortear los obstáculos en el Senado. En provincias como Santa Fe y Córdoba, celebraron que el renovado paquete fiscal no incluyera el capítulo de las retenciones. No obstante, la contienda por ganancias plantea un desafío significativo. Los intentos de Milei de reconciliarse con los gobernadores, con el objetivo de darle mayor sustentabilidad política a su programa de reformas, podrían encontrarse con obstáculos debido a los choques de intereses entre la nación y las provincias, así como a la falta de viabilidad política en el Congreso. La propuesta del gobierno a los gobernadores implica un alivio fiscal a cambio de su respaldo a la Ley Bases. El anzuelo ofrecido por Milei consiste en la restitución de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Este tema, junto con la nueva ley de movilidad, se erige como el más espinoso, ya que varios mandatarios se resisten a asumir el costo de su reintegro y proponen alternativas para recuperar fondos perdidos durante la reforma de Sergio Massa. Los gobernadores de la Patagonia, en particular Claudio Vidal, Santa Cruz, Sergio Silioto, La Pampa y Rolando Figueroa, Neuquén,
expresaron su descontento con la posibilidad de restablecer ganancias, argumentando los impactos negativos que tendría en sus distritos. Antes de la reunión en la Casa Rosada, los gobernadores peronistas acordaron cerrar filas para evitar la reinstauración del gravamen. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, manifestó su malestar por la suspensión de los fondos destinados a obras en la provincia. Señaló que se les informó que aún no hay recursos disponibles para estos proyectos que habían comenzado durante la gestión de Alberto Fernández. Consciente del panorama fragmentado en el Congreso, Franco se reunió con representantes de la oposición, como Cristian Ritondo, PRO, y Rodrigo de Loredo, UCR, para evaluar la disposición de los sectores dialoguistas. De Loredo cuestionó la posibilidad de aplicar retroactivamente el impuesto al último trimestre del año pasado, como sugirió Francos. Antes del encuentro con los gobernadores, el ministro del Interior también se reunió con Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal. Pichetto destacó la estructura más acotada de la nueva Ley Bases y celebró la eliminación de capítulos considerados no urgentes en el contexto de crisis económica, aunque expresó dudas sobre la fórmula de movilidad jubilatoria y la reforma en ganancias. En medio de esta compleja situación, Pichetto confió en que la ley podría tratarse con cierta rapidez, señalando la existencia de una base de 144 votos que respaldaron la ley ómnibus en diputados y que podrían replicarse con la nueva versión si las negociaciones se abordan con apertura y seriedad. Tanto el presidente como los gobernadores se encuentran en una carrera contra el tiempo. Milei busca superar marzo y abril, meses críticos para su administración debido a los efectos de la recesión, y presentar a la ciudadanía una perspectiva optimista con la reducción de la inflación a un dígito. Por otro lado, los gobernadores enfrentan la urgencia de atender sus necesidades financieras para pagar los salarios de los empleados estatales y policías en sus respectivas provincias. En las últimas semanas, los gobernadores han expresado su preocupación por los efectos de la reforma de ganancias impulsada por Massa durante la campaña electoral. Advierten que la recesión impactará en la recaudación de ingresos brutos e IVA. Durante la discusión fallida sobre la ley Bases en diputados, tanto los sectores dialoguistas como los peronistas críticos de Milei demandaron una compensación por los recortes en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los subsidios para el transporte. Sin embargo, POSE y los funcionarios nacionales bloquearon estas discusiones, descartando la posibilidad de dar marcha atrás con el mantra que Milei ha adoptado desde su asunción: no hay plata.